Pues bueno, es un gusto estar aquí con ustedes. Y bueno, esto afortunadamente ya lo he platicado varias veces. Entonces, bueno, había sido nada más así, ¿no? Con personas conocidas, ¿no? Pero con personas cercanas o familia, pero en grupo, como que no. No lo había hecho. Pero bueno, este, mi historia comienza así. Mi mamá tenía 19 años y mi papá 25 cuando se casaron. Y ella tenía 20 años cuando me tuvieron a mí, ¿no? Mi mamá tenía 20 y mi papá 26. Entonces, yo nací en la Ciudad de México y radiqué de niña en Cuautzinco, Chalco, Estado de México. Entonces, pues tenía una vida normal. Yo soy la más grande de 4 hijas que tuvieron mis padres. Yo soy la más grande. Entonces, estuve ahí en ese lugar, en un pueblito, y pues hasta entonces era feliz con mis hermanas, y como todos los hermanos, pues bueno, te peleas, te discutes, perdonas, y fue una niñez muy bonita, ¿no? En un lugar así donde había mucho campo, era un lugar donde apenas estaba habitando, y tenía muchas amiguitas. eh, Estaba lejos de la familia, casi más de la familia de mi papá que la de mi mamá, ¿no? Después, cuando yo voy a cumplir 11 años, pasa pues una situación muy difícil en mi familia porque mis papás tuvieron problemas y ellos se separaron. Mi mamá se fue de la casa con nosotras, no nos dejó con papá. Entonces yo no sabía por qué, iba a cumplir 11 años. Fue algo muy, muy fuerte para mí y para mis hermanas. Entonces, yo radiqué en Cuautitlán Izcalli, donde estoy actualmente. Ahí vivo, Cuautitlán Izcalli, Estado de México. Está como a 2 horas en carro, ¿no? De donde vivía antes. Entonces, cuando yo me vine con mamá y con mis hermanas, eh, yo tuve una depresión muy fuerte, pero no lo notaba, ¿no? O sea, yo me volví muy cohibida, muy insegura. Este, y mis hermanas pues están más chiquitas, ¿no? Sí, también les pegó, pero a mí me pegó muy fuerte porque ya estaba un poco más grande, ¿no? Este, y mis hermanas, pues bueno, así sintieron el cambio, pero como que se adaptaron rápido. Yo llevaba muy, muy bajas calificaciones cuando iba en sexto año, aquí cursé el último año de primaria, y iba muy mal. Pasé creo que con 6 de calificación en la primaria. Este, de primero a quinto año que yo cursé donde vivía antes, pues iba bien, ¿no? No era como tal, no tenía excelentes calificaciones, pero en promedio era 8. Y aquí, pues no, ahí se vio afectado, ¿no? Mis calificaciones. Y después de que nosotros radicamos aquí, al poco tiempo se enferma mi hermana, la más chica, tenía 2 años en ese entonces, y le dio neumonía y ya se andaba muriendo. Estuvo un poco crítico ese tiempo, ya se andaba muriendo mi hermana. En eso, pues mi papá aparece y nada más eh, pues para discutir con mamá que si algo le pasaba a la niña que la iba a demandar y cosas, ¿no? Que pasan en los matrimonios, pues cuando no está Dios. Y y yo iba a la escuela y sí, iba muy mal, o sea, tenía un buen de problemas, ¿no? De repente cambió mi vida muy radicalmente a muy corta edad y una ola, el cambio de lugar, con mi abuelita no tenía paciencia, en otra escuela, sin mi papá, yo extrañaba mucho, mucho, mi papá lo extrañaba. Mi mamá nunca nos hablaba mal de mi papá o nos decía, es que tu papá, por la culpa de tu papá estamos aquí, nunca, mi mamá casi no se abstuvo de eso. Y y ya pues fueron muchos cambios en tan poco tiempo y pues obviamente junto con ello la escasez y desafortunadamente pues mi papá no nos apoyaba económicamente, ¿no? Mi mamá era la que salía pues a trabajar y nosotras a la escuela, mis hermanas y yo.
Posteriormente paso a la secundaria y pues si iba mal en la primaria, pues en la secundaria reprobé. O sea, tenía 4 materias reprobadas y no, ni al caso cursarlas. En ese tiempo, este, los libros en la secundaria los compraban los papás. Los libros no los daba el gobierno, ¿no? O sea, el libro de español, de biología, de química, de física, todos los compraban los papás. Y mi mamá pues me regañó, me dijo, ¿sabes qué? ¿Te vas a ir de criada? Dice, porque no, yo no pienso pagarte, no vas a cursar, ¿no? No vas a seguir estudiando porque tú no quieres. Yo entiendo que mamá lo dijo en un tono de desesperación. Este, y yo pues me quedé fría, no, o sea, me quedé en shock, o sea, no daba crédito a lo que decía mamá, pero mi mamá no era violenta como tal, era estricta, pero era proveedora, nos cuidaba, nos ayudaba con las tareas, no se encajaba con nosotros, o sea, nosotros salimos de la casa de mi abuela y fuimos a rentar otro lugar porque mi abuela era muy, muy estricta, ¿no? Era peor que mi mamá, pero mi mamá no le permitió, ¿no? Que se educara. Entonces, y mi tía, su hermana de mi mamá, le dijo, ¿sabes qué? No seas dura con ella. Dice, yo me la llevo a mi casa, que curse la secundaria ya y que se lleve a su hermana. Mi hermana, la que sigue después de mí, me lleva la llevo por un año. La alcancé, pues, nos llevamos por un año de grado de la escuela y yo, cuando iba a cursar segundo, ella iba a entrar ella iba a entrar a la secundaria. Entonces, pues nos fuimos las dos juntas a la casa de mi tía. Ella vivía allá por Azcapotzalco, el Rosario, Ciudad de México. Entonces, pues me fui con mi tía, nos queda de aquí como a menos de una hora, ¿no? Y me fui con mi tía y mi hermana y ese año pues lo pasé con buena calificación. Mi hermana era muy, muy inteligente, o sea, ella era muy aplicada, siempre lo fue a pesar de los problemas y yo pues sí como que la parte externa sí me afectaba. Entonces, mi hermana, pues a ella le fue un poco mal, o sea, ella era de otro carácter, a ella le afectó mucho ese cambio. A mí me favoreció. Estuvimos un año ahí en la casa de mi tía, ella no es cristiana. Entonces, al no ser cristiana, pues mis primos eran celosos, eran más grandes que nosotras y eran celosos, ¿no? Porque nos atendía bien mi tía. Estuvimos un año, no aguantamos más, ni ellos nos aguantaron, pero terminamos bien. El año, eh, después, cada fin de semana veníamos a ver a mi mamá y mis otras 2 hermanas chiquitas estaban con ella y nosotras dos con mi tía. Sí, también fue otro cambio y fue difícil, pero nos veíamos cada fin de semana. Era un fin de semana así que nos había así muy, muy, muy rico y muy, muy rápido, rápido. Ya veníamos el viernes y nos regresamos el domingo, así cada fin de semana, todo un año. Entonces, se nos hacía tan chiquito nuestro mundo, nuestro espacio, nuestro cielo aquí en casa con mamá, pero pues la necesidad económica y las circunstancias, pues bueno, teníamos que estar así. Ya después de ese año, ya nos juntamos otra vez con mamá, mis hermanas, y cada uno llevando, y mi hermana y mi hermana que sigue después de mí, pues juntas en la secundaria, segundo, tercero. Terminamos la secundaria, empezamos la preparatoria, igual juntas en la misma escuela y nos tocó en el mismo salón, ¿no? Y cuando íbamos a la secundaria, pues yo creo que, no sé, bueno, hay varias circunstancias que nos favorecieron. Bueno, las malas circunstancias favorecieron en el sentido de que fuimos muy tranquilas, mis hermanas y yo. Teníamos como que, pues, éramos tranquilas, que no nos gustaban las fiestas. En la secundaria, pues, se daba mucho el cigarro, se daba mucho, pues, las malas compañías, las, pues las muchachitas con novios, ¿no? Nosotros no éramos así, no teníamos una vida destrapada, aunque quizás pudiéramos tomar ese mal camino por lo que pasamos y dejarnos influenciar, ¿no? Entonces, dejarnos influenciar por las malas amistades, por todo eso, y pues no, en la secundaria la pasamos, pues dentro de lo que cabe bien mis hermanas y yo. Posteriormente, bueno, yo curso
la preparatoria junto con mi hermana. Igual, estuvimos tranquilas, metidas en la escuela, teníamos una vida, mis hermanas y yo, moral, una vida moral, no una vida, quizás, o sea, de pecados escandalosos, pues no, nadie de nosotros. Después yo tenía como 16, iba a cumplir 16, 17 años y entonces me predicaron el evangelio. Mi tío me predicó, entonces en ese tiempo él estaba buscando a Dios, él estaba en Atizapán. Y nos predicó y nos llevó a una reunión en Atizapán. Esa primera vez que yo escuché de Dios fue impresionante porque pues yo no había escuchado, o sea, no, para entonces nosotros no habíamos ido a ninguna religión, más que cuando tenía 12 años habíamos ido a una iglesia del Mormón, nos leyeron la Biblia del Mormón, nos predicaron unos misioneros, pero mi mamá no le gustó la forma, ¿no? Como eran muy elitistas, gente adinerada, nosotros no teníamos dinero. Nos trataban de incluir, ¿no? Pero no, nos incluían, pero no, pues no como debe ser, como Dios te incluye, ¿no? Como el testimonio de alguien que conoce verdaderamente a Dios. Entonces nosotros estuvimos ahí, pero mi mamá no le cuadró. Bueno, o sea, tampoco nosotros. Entonces no habíamos escuchado ni la católica. Mi mamá casi era atea, casi. O sea, creía en Dios, pero no nos inculcó nada. Creo que eso fue una grande ventaja para nosotras. Y esa vez que fuimos por primera vez a una reunión, mis hermanas y yo al escuchar los cantos, no sabíamos ni por qué estábamos llorando. Estábamos llore y llore y llore. Mi mamá escuchó la predicación, pero sí me había platicado, nada más que no me acuerdo de qué se había tratado de lo que dijo el hermano. Hablaba acerca de los pecados, acerca de las desobligaciones, ¿no? De las mujeres, y que dice que eso le cayó así, ¿no? Dios le habló. Yo la verdad no me acuerdo, yo tenía 16 años, 17, yo no me acuerdo de qué se trató la primera reunión, no me acuerdo. No me acuerdo de nada, o sea, no sé por qué estaba como bloqueada, ¿no? La impresión de ir por primera vez a una reunión y estar llorando, que no me concentré, ¿no? En escuchar la palabra. Y después, al siguiente domingo, este, al siguiente domingo, otra vez volvemos a ir. Y eso porque se dio la oportunidad de que mi tío nos predicara, porque una de mis tías de Estados Unidos vino a México y ella estaba en una religión, pero mi tío le predicó el evangelio y Dios le habló mucho, Dios le habló en grande manera a mi tía. Mi tía se volvió hacia nosotras, casi cuando venía a visitar a la familia de Estados Unidos, nosotros eran a las últimas a las que veía y siempre se quedaba con mi tía, con nosotros, con la que nos quedábamos nosotros a vivir ahí un año cuando nos cuidó. Entonces, se iba con ella, porque ella tenía carro, porque mi tía tenía, pues, teléfono, porque mi tía tenía comodidades y nosotras, ¿no? Cuando después mi tía se empieza a buscar a Dios, pues mi tía se le voltea, su propia hermana se le voltea. Ahí hizo algo malo mi tía, su hermana, o sea, la que nos cuidó, se le volteó a mi tía, a la que ya estaba buscando a Dios y dijo, ¿saben que me voy a quedar con ustedes? Y a mí se me hacía como que mi tía era el presidente, ¿no? Porque, pues, era alguien que queríamos mucho. Y estaba con nosotros y nos predicó con su testimonio. No era cristiana todavía, pero estaba teniendo frutos. Ella nos hizo de comer, nos lavó la ropa. Yo iba en la preparatoria y yo iba en la tarde, mi hermana y yo íbamos en la tarde, y llegamos y estaba la comida hecha, mi mamá también llegó de trabajar cansada y estaba la casa limpia, la comida hecha, la ropa lavada, y ella lavaba lavaba en la lavadora en Estados Unidos, ¿no? Y aquí no teníamos lavadora. Eso fue como que el primer toque que tuvo Dios conmigo, ¿no? El testimonio. Y mi tía no era cristiana todavía. El primer toque, pero yo estaba muy dura. Después, esas veces que fuimos a la reunión 2 veces, 2 domingos fuimos a Tizapán, yo ya no quería volver a ir. Me quebrantó tanto que dije, es que yo no quiero ir a llorar, ¿no? O sea, yo lo tomaba así.
que yo nada más iba a las reuniones a llorar y yo no sabía ni por qué, pero realmente pues era Dios el que me estaba quebrantando. Mi mamá tampoco quiso ir, mi tía se fue y dijimos, qué bueno que se fue mi tía, porque ella fue la que, por ella fuimos a las reuniones, ¿no? Se fue mi tía otra vez se regresó a Estados Unidos y nosotros dijimos, bueno, ya no vamos a ir a la reunión a llorar. Y mi tío pues estaba en otros asuntos con sus hijos, con su familia, tenía problemillas y ya tampoco nos volvió a invitar. Después, al poco tiempo, hubo una situación con mi mamá que se deprimió y, y se le dijo a mi tía de Estados Unidos, ¿sabes qué? Llévame contigo. Estoy muy mal, llévame contigo, es que me quiero morir, ¿no? Yo no entendía mucho, o sea, ¿por qué? Yo estaba chica, mi mamá dice que lloraba a escondidas, pero yo no me acuerdo que lloraba, yo la veía normal, ¿no? Nada más me decía, ¿qué crees que me quiero ir con tu tía? Digo, sí, dice, sí. Para entonces mi papá regresó, ¿no? Había regresado, dice, me voy a ir con tu tía porque me siento muy mal. Había regresado, pero pues no se habían reconciliado del todo, ¿no? Mis papás. Entonces, se van a quedar con tu papá. Y yo no sabía ni por qué, o sea, estaba muy chica y pues hasta cierta manera tenía mucha inocencia, ¿no? O sea, no tenía tanta malicia como para saber por qué se iba a ir. Dice, me voy a llevar a tu hermana la más chica. Digo, bueno. Y entonces mi tía pues nos acondicionó aquí actualmente donde vivo, ella es la casa de mi tía, la de Estados Unidos. Nos acondicionó porque nosotros estábamos rentando y fue a raíz de eso, o sea, Dios nos habló como que con lazos de amor en las circunstancias que necesitábamos, ¿no? En la escasez, pues Dios nos dio abundancia. Dios sabe cómo atraernos. A mi tía Dios la trajo con problemas, ¿no? Era la manera en que pues iba a buscarlo, ¿no? Y pues a nosotros al revés, ¿no? Con abundancia, con misericordia nos fue atrayendo Dios. Y entonces nos pasamos a esta casa donde estamos actualmente viviendo. Y entonces mi mamá se fue a Estados Unidos. Yo tenía 17 años cuando mi mamá se fue. Entonces, a mí hoy me fue muy difícil que mi mamá se fuera y entonces me fue muy difícil, nos quedamos con mi papá, las tres más grandes, la más chica se la llevó mi mamá a Estados Unidos. Cuando mi mamá se fue a Estados Unidos, fue muy rápido de pasar, muy fácil, muy fácil. Mi tía no era cristiana, entonces pues la pasó, ella queriendo hacer bien, pues dice, pasas como identificación. Ella sabe que pues actualmente pues ella ya es cristiana y ya dice, no, pues no lo vuelvo a hacer, ¿no? Pero para entonces mi mamá pasó muy rápido, mi hermana también, y Dios empezó a tratar con mi mamá ya. Mi mamá pensaba que se iba a fugar estando en otro país, estando en otro lugar, pero al final de cuentas, pues la maldad la llevas adentro, ¿no? Donde quiera que estés, tu conciencia te condena, y más que Dios ya nos estaba, pues las oraciones de mi tío nos estaban quebrantando en grande manera y las circunstancias permitían que hubiera más quebranto. Entonces, mi mamá, Dios le empieza a mostrar a mi mamá lo que hizo con nosotros, ¿no? Y en eso mi mamá se empieza a quebrantar y Dios la empieza a tratar y mi mamá empieza a recibir el trato de Dios. Después mi mamá nos hablaba por teléfono con una vecina porque no teníamos teléfono y decía, hijas, por favor, vayan con su tío a buscar a Dios, vayan a la reunión. Y dice, le digo a mi mamá, sí está bien lo que tú digas. Después ya colgaba, le digo a mi hermana, ¿qué le pasa a mi mamá? O sea, se está volviendo como que se está dando golpes de pecho. O sea, me la imagino que está llorando y haciéndolo así, todo el tiempo. Así me la imagino. Es que no sé qué va a pasar. Yo no quiero ir con mi tío. Ya le decía a mi tía, otra de mis tías, que se lleva bien con mi mamá y que también tuvo la oportunidad de ir con nosotros a esa reunión. Dice, ay, dice tu mamá, dice, ¿qué le pasa? Le digo, ay, tía, ¿cómo ve? Yo no quiero volver ahí, dice que veíamos con mi tío. Y estábamos así, ¿no? Como que descontentas. Sí nos daba gusto que nos hablara, ¿no? Pero que no queríamos nosotros buscar a Dios. Y entonces, cuando me encontraba mi tío y luego de repente mi tío nos iba a visitar, no nos obligaba a mi tío, pero él no dejaba de orar por nosotras. Mi tío me dijo, ¿sabes qué, hija? Dios te ama. Cuando me dijo eso, pasé saliva, pues realmente pues era el respaldo de Dios con él, porque él pues lo utilizó y me decía, ¿sabes qué, hija? Dios te ama.
Y nada más así, así, dijo, gracias, tío. Se volteaba yo así, yo las lágrimas, o sea, yo estaba así llorando porque, pues, fue algo así raro, ¿no? Porque nunca me había pasado que alguien me dijera algo y que llorara por algo tan, pues, aparentemente tan sencillo. Posteriormente, según el plan de mi mamá y de mi tía, es que nosotros nos fuéramos allá, nos fuéramos a vivir a Estados Unidos y sabes qué, vente para acá, ya, aquí ya no vas a tener escasez, vente con tus hijas, aquí trabajas, aquí estudian, aquí aprenden el inglés, ¿no? Afortunadamente, pues no se dio y Dios cambió las cosas y dijo, mamá, ¿sabes qué? Le dijo mi tía, ¿sabes qué? Creo que para entonces mi tía ya había encontrado a Dios después de que mi mamá estuvo allá. Si sabes que le estaba orando a Dios, yo quiero que te quedes, pero él quiere que te vayas. Y mi mamá estaba contenta porque ella sí se quería venir. Entonces, mi mamá estaba muy contenta y entonces se vino mi mamá. Cuando llegó mi mamá, después de 6 meses, pero antes de que mi mamá llegara, yo estaba haciendo muchas cosas que yo no hacía. Empecé a tener noviazgos ocultos. Mi papá estaba, pero él pensaba que nos portábamos bien. Mi hermana y yo, o sea, la más grande, y yo empecé a juntarme con personas que no me juntaba, con amiguitas o compañeras de la escuela que eran de convivios, de beber y de fumar. Afortunadamente no me gustó el cigarro porque yo me ahogué con una prueba y entonces el humo me hizo toser, que quedé a disgusto, ¿no? Dije, no, esto, yo no soy para esto. Pero entonces, pero en el alcohol sí, o sea, lo probé y hubo un momento que me estaba mareando, pero yo estaba cerca de mi casa porque estaba cerca de mi casa, había una compañera de la escuela que vivía ahí y ya me vine para mi casa, pero me sentía así muy mal, o sea, yo no sabía ni por qué me estaba juntando con ellas, si no eran de mi tipo, no eran tranquilas, decían groserías, y yo era pues hasta cierto punto moral, siempre lo fui y mis hermanos también. Entonces yo fui a 2 antros. En ese entonces yo era menor de edad y entonces solamente eran tardeadas, ¿no? Para los menores de edad hasta las 10 de la noche. Pero yo me fui con mis compañeras. Realmente yo me acuerdo que aunque no tenía a Dios, pues yo sentía el ambiente demoníaco adentro, el olor a cigarro, el olor así muy fuerte a cigarro que a mí me quedó aquí en la garganta, o sea, con una irritación porque estaba encerrado y oscuro. Pero después, o sea, yo sentí un ambiente pesado. Después, ahora lo entiendo que era un ambiente demoníaco muy fuerte, ¿no? Pero era una lucha espiritual porque mi mamá ya estaba buscando a Dios. Mi tía estaba buscando a Dios y Dios nos estaba trayendo a nosotros, ¿no? Y era una lucha espiritual que yo no me sentía a gusto estando en ese lugar. Era la primera vez que iba y dije, no, ya no vuelvo a venir a estos lugares. No era cristiana, pero yo dije, no quiero volver a venir, está muy feo, tuve una mala experiencia. Eso pasó cuando mi mamá no estaba. Después mi mamá regresa, ¿no? Yo me acuerdo exactamente que regresó el 19 de agosto del 2001, creo, 2002 por ahí. Yo iba a cumplir 18 años, porque yo cumplía 18 años el 27 de agosto, mi mamá llegó el 19. Cuando llegó mi mamá, me dio mucho gusto verla y dije, porque cuando se fue yo sentía que se había muerto mi mamá. O sea, de verdad, en la adolescencia, sin Dios, vacía y sin mi mamá, no, era como si se hubiera muerto y ya cuando vino es como si hubiera revivido. O sea, yo sentía que nunca la iba a ver. Entonces, yo sentía que nunca la iba a ver y ya cuando regresa, dijo, hijas, vamos a buscar a Dios. Y yo le dije, sí, mamá, vamos a buscar a Dios. Y de ese día, pues es impresionante, pero ese día que mi mamá regresó, dejé la música porque yo me fugaba en la música, en la televisión, tanto así que yo madrugaba para ver los infomerciales de noche, de madrugada, tanto era mi vacío y mi soledad, que yo todo el tiempo veía televisión, todo el tiempo, y también escuchaba música. Entonces, cuando mi mamá regresó, digo, sí, mamá, vamos a buscar a Dios. Ese día dejé todo lo externo. No dejé mi maldad.
sino nada más lo externo, ¿no? Las groserías, la música y la televisión, lo que era, pues, para mí más escandaloso, y no se diga las amigas, si de por sí mis amigas, las que eran mis amigas, no eran de mi tipo, o sea, para mí como que fue un alivio, ¿no? Porque dije, yo no me juntaba con ellas, o con ese tipo de personas. Después, yo dejé eso, pero ya empezaba a leer la Biblia, empezaba a asistir a las reuniones ahora con gusto, todavía no era cristiana, pero ya tenía un interés, ¿no? Pero para entonces a mí lo que me costó mucho, mucho trabajo para buscar a Dios, yo tardé 2 años en buscar a Dios porque tenía una amargura muy grande y un egoísmo muy, muy grande, que yo me veía así como buena. Siempre, de hecho, mis tías, mis primos, nos consideraban como unas niñas buenas. Ay, es que estas niñas siempre han sido buenas desde siempre, desde que eran chiquitas. Teníamos esa reputación. Entonces, a mí me costó trabajo porque ya no me veía como mala, pero no podía. Tanta era mi amargura que iba con mi hermana y le decía, ay, esa me cae gorda. Dice, ¿por qué dices que te cae gorda? Dice, si ni siquiera la conoce. Le dije, es que mira cómo camina. Dice, ¿sabes qué? Dice, ya no me gusta cómo hablas. Y mi hermana yo la fastidiaba por mi forma de ser, ¿no? Pero de eso era pues una gran amargura, ¿no? Y como que en ese entonces me volví religiosa, porque sí iba a las reuniones de domingo, sí leía la Biblia, no decía groserías, no escuchaba música ni a escondidas. Mis hermanas después me confesaron que ellas escuchaban música a escondidas, ¿no? Ay, es que, ¿qué crees que yo sí escuchaba música a escondidas aunque mi mamá dijera que no? Yo no, o sea, yo sí era muy moral, yo no escuchaba música, yo no veía la tele, yo no decía groserías, yo no me reía de los albures que decían mis compañeros de la prepa. Mis compañeros sí vieron un cambio en mí en ese aspecto diferente. Luego hasta les predicaba, les decía que yo ya era cristiana. Eh, Me corté el cabello porque lo tenía, pues un cabello medio raro, ¿no? Un corte raro, moderno, la forma de vestir, todo, o sea, realmente, o sea, sí vieron un cambio en mí. Y yo no decía groserías y no me costaba trabajo retener las groserías. Nunca, no me costó trabajo. Este, pero me volví religiosa y amargada y no entendía nada la Biblia, no la entendía. La leía, pero no entendía, ¿no? Pero Dios me fue hablando, me fue hablando, me fue hablando y hubo una reunión que una hermana se casó y esa hermana nos dijo, ay, yo quiero que sean como las servidoras, dice, como las meseras, ¿no? Nos dijo. Y nosotros así encantadas porque la queríamos mucho. Y después que hubo una reunión de jóvenes que un hermano impartió, dice, ay, sí, ahí estás con tu carita. Dice, eres un hipócrita. No me ofendí. No, eso me llegó, pero Dios, en ese momento Dios quebrantó mi corazón y me dijo lo que tenía que escuchar. Eres un hipócrita, con tu carita. Ay, pásele, ¿qué quiere? Hasta nos imitaba así, pero realmente Dios lo estaba respaldando a este hermano porque yo me puse a llorar. O sea, yo le dije, Señor, ya no quiero estar así. Ya, es que sí soy yo, es que así soy yo. Pero ¿de qué sirve? Y también lo que me costaba mucho era la fe, ¿no? Creer que Dios me podía salvar. Pero esa fe es que esa falta de fe o esa incredulidad era porque yo no quería dejar la amargura. Entonces, pues hasta que Dios me quebrantó, no pude y el hermano me vio quebrantada y él continuó y le pidió a Dios y dice, ríndete a Dios, dice, ¿qué te cuesta? Ríndete a él ya, dice, él ya pagó por ti, me ministró. Entonces era el momento y en ese momento dije, ya no puedo más. Ya no puedo más con mi vida de amargura porque sí estaba muy mal. ¿De qué servía haber quitado los pecados externos y haberme mantenido? Realmente no retrocedí en los pecados externos, no volví. Pero la amargura era para mí era imposible, ¿no? Era imposible y como decía Jesús, dice, para lo que el hombre es imposible, para Dios es posible, ¿no? Hay un pasaje que dice, que dice, cree solamente, si, ¿qué haremos? Le preguntaron a Jesús, ¿qué haremos para, para encontrar el reino, para estar en el reino? Dice, solamente cree. Eso me costaba mucho, creer. Me costaba mucho. Hasta que Dios me quebrantó y dije, no, pues nada más voy a creer y ya. Cuando dije eso y ya,
Dije, voy a someter mi voluntad a Dios y ya. Ya no voy a renegar contra Dios, no voy a aceptar su voluntad y lo que diga la escritura es la verdad absoluta. Pero realmente pues no era yo, ¿no? Era Dios el que había puesto en mí el querer como el hacer. Hasta que le entregué mi vida a Dios y dije, Señor, aquí está mi vida. Ahora cuando leía la Biblia después de que le rendí mi voluntad a Dios, porque no era de que Dios no quisiera, era porque yo no quería. Cuando le rendí mi voluntad a Dios, pues él, entendí la escritura, entendí muchas cosas, o sea, se me quitaron las vendas de los ojos, se me quitó, pues, muchas ataduras, ¿no? Muchas ataduras. Y no fue fácil porque en ese tiempo, cuando yo me encontré a Dios, cuando empecé a buscarlo tenía 18 años. Cuando lo encontré tenía 20 y en ese inter, pues sí fue difícil, ¿no? Tener una vida moral. Después de los 20, pues sí fue difícil también, porque también estaba la influencia del mundo, porque entré a la universidad. Entonces Dios me permitió pues estudiar en la UNAM y, y estuve ahí, estudié contabilidad, entonces sí fue una etapa también difícil, porque estaba la influencia de guardarte del noviazgo, de guardarte de la vanidad, de guardarte de los vicios todavía, ¿no? Digo, aunque no fui viciosa, no me llamaba la atención, pero no eres vulnerable ante Satanás, ¿no? O sea, Satanás no busca a los que están perdidos, Satanás va por los que se están guardando. Entonces era una lucha, Señor, es que si no puedo tener novio, pues por lo menos quiero casarme, ¿no? O sea, yo no le decía a Dios que quería tener novio, no era como tal. Ya después de haber conocido el mundo y las desgracias del mundo, yo no quería regresar al noviazgo. Dije, Señor, pero ayúdame, debe haber alguna manera para mí, ¿no? O sea, ayúdame porque esto sí es muy difícil, no sé cómo manejarlo. De alguna manera Dios te pone los medios. Dios me puso los medios, me puso hermanas, me puso pues las reuniones de jóvenes, las reuniones de Marte, ¿no? Del discipulado. O sea, yo vi que Dios no me desamparó y sí había luchas, pero no eran para siempre las luchas y no era una lucha que no pudiera sobrellevar. Entonces, Dios me ayudaba, me daba pasajes a través de las reuniones. Después también empecé a hacer misericordia con unas hermanas, nos íbamos a un lugar donde ayudábamos a unas personas con despensa y, y estaba ocupada, ¿no? Haciendo misericordia. Y eso me ayudó mucho, mucho, mucho a que no fuera tan difícil en mi juventud cuando empiezas a buscar a Dios. Dios me puso los medios, realmente Dios es bien bueno, ¿no? Me puso los medios. Mis hermanas afortunadamente sí también siguieron, sí se convirtieron. Bueno, en ese momento sí se convirtieron porque después se apartaron, ¿no? Se convirtieron y ya yo estaba sirviendo, estaba en casa y después una de ellas, pues bueno, sí recibió la palabra, sí se convirtió, pero igual no permaneció en Dios y después empezó a tomar decisiones, ¿no? La que sigo después de mí, no íbamos a la par, mi hermana y yo, ¿no? Ella se fue a Estados Unidos, ella conoció a Dios allá en Estados Unidos, estuvo viviendo con mi tía, con la que le ayudó a mi mamá. Buscó a Dios, regresó, pero no siguió aquí cuando estaba, pues ya, o sea, cuando regresó a casa otra vez después de 4 años, mi hermana. Yo seguía todavía, ¿no? En la universidad sirviendo y mi hermana pues regresó y agarró su camino. Mi hermana, ella y la que siguió también, o sea, había dado frutos de que se había convertido, pero no permaneció. Ellas dos se fueron a la Ciudad de México a trabajar. Y me quedé con mi hermana la más chica, y mi hermana la más chica, mi mamá y yo permanecíamos, ¿no? En el camino. Posteriormente, pues mi hermana, la que sigue de las más chicas, la tercera, mi hermana, pues se casa. Ella tenía 26 años, entonces, ella se casó, ¿no? No se casó en el mundo, se casó con un joven que también se apartó de Dios y se casaron por fuera. Y a la boda, pues,
también, y mis hermanas así eran moralistas, ¿no? En ese tiempo. Entonces, no hubo fiesta en su boda, pudimos asistir a su boda porque no había fiesta, no había alcohol. Las dos familias, tanto la familia de mi cuñado como mi familia, pues decidieron que no iba a haber fiesta, no iba a haber así alcohol, ni bebida, ni nada. Ella se casó el 4 de enero del 2014. Entonces, 4 de enero de 2014. Y después, a los pocos meses, pues estaba embarazada, ¿no? A los 3 meses quedó embarazada mi hermana. Y en ese tiempo, ella iba a las reuniones de Plane, iba a las reuniones esporádicamente con su esposo, porque ella no iba a las reuniones. Sí iba, pero casi no asistía. Y después, cuando se casó, fue a las reuniones. Y en octubre de ese mismo año, mi hermana empieza a tener un malestar muy, muy complicado. Se le ponían los labios morados, se le ponían las uñas moradas. Ya había ido el doctor, pero le decía que era solamente una tos y ya iba a cumplir 6 meses de embarazo. Entonces, pues mis demás hermanas y yo estábamos en la reunión y mi hermana me habla, la que sigue después de mí, Rocío, me dice, oye, dice, voy a llevar a Aire al hospital. Dice, está muy mal. Y ya le dije a mi cuñado, dice, pero dice que no quiere ir al hospital ella, pero yo la veo mal y la tuve que llevar y estamos en el hospital. Ay, no, o sea, yo sentí que me echaron una cubetada de agua fría porque no pensé que fuera a estar tan mal mi hermana como para que estuviera en el hospital. 15 días antes de que la internaran, yo la había visto en la reunión, en la Conde, y le dije, ¿qué tienes? Dice, es que me canso. Y yo le veía los labios morados y las uñas moradas. ¿Y qué te estás tomando? Dice, un jarabe. Pero digo, ¿te sientes bien? Dice, me siento bien, dice, solamente es que me canso. Yo creo que es por el embarazo. Yo la vi normal, o sea, tampoco no le di mucha importancia. Se me hizo raro verla así, pero no le di importancia porque ella no estaba alarmada, ¿no? Entonces, mi hermana, pues, ya cuando vamos al hospital, pues la sorpresa fue que ella estaba en terapia intensiva. Ella tenía una disnea muy fuerte, que ya estaba intubada, o sea, bueno, para entonces cuando nosotros llegamos al hospital nos dijeron eso. Yo pude ver a mi hermana, ella tenía oxígeno, una máscara de oxígeno y una máquina y estaba llorando. Yo lo único que le dije a mi hermana, ¿sabes qué? Yo no sé qué tengas, yo no sé qué pueda pasar. ¿Sabes qué? Ponte a cuentas con Dios. Dile a Dios todo lo que sientes. Si te sientes mal con Dios, dile a Él todo. Me agarré de fuerzas para decirle eso. Y ella lloraba, ¿no? De miedo, lloraba pues sí, de incertidumbre, qué iba a pasar con ella. Lloraba de tristeza, quizás por nosotros, ¿no? Que nos preocupábamos por ella. Y tenía su máscara de oxígeno y lloraba. Y le dije, ay, hermano, le dije, lo único que tienes es a Dios y Él está aquí contigo. Él está aquí contigo. Pídele perdón por todo. Habla con Él y dile que tienes miedo. Dile que fuiste desobediente. Dile todo, porque Él lo sabe todo. Yo no sé qué va a pasar contigo, hermana. Dile todo eso. No, pues yo me salí llorando, llorando porque pues el estado de mi hermana era crítico. Tenía una saturación bajísima, no sé, como de 60 de oxigenación, como para que ya le pusieran una máscara de oxígeno. El cuadro estaba muy, 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 muy delicado, ¿no? Muy alarmante. Ya después no, me salí del hospital y ya salí de ver a mi hermana y estaba con mi mamá, estábamos llorando todas, ¿no? Todas estábamos llorando, llore y llore, y ahí en medio de la gente, ¿no? Pues no nos importó que nos vieran llorar por mi hermana afuera del hospital. Y entonces, ya pues pasaron los días y todavía tuvo la oportunidad de Miguel Correa predicarle. Fue Miguel Correa, fue Gustavo, fue Roberto Durán a predicarle a mi hermana. Le dijo, dice, ¿sabes qué, Aide? Le dijo Miguel Correa, dice, si todo sale bien y Dios te permite, dice, busca a Dios, dice, busca a Dios y échale ganas con tu esposo, dice, échale ganas para que salgas, ¿no?
Y ahí estaba tranquila mi hermana y su esposo también, ahí estaba, ¿no? Al pie. Y esto fue como a los 3 días que mi hermana estaba internada. Después de ese hospital la pasaron a la raza. Y cada día que pasaba era complicado, era complicado, era complicado. Cada día que pasaba, al grado que la intubaron. La intubaron, nos daban el informe y nos habían dicho, ¿saben qué? Vamos a, dice, le dijeron a mi cuñado, dice, o la vida de su esposa o la vida de su hija. Dice mi cuñado, pues 1000 veces la vida de mi esposa. Dice, probablemente su hija fallezca porque vamos a hacer lo posible para que rescate la vida de su esposa. Le iban a inyectar el medicamento muy fuerte, iban a hacer procesos muy, muy complicados. Dice, pero todo sea por salvar la vida de su esposa. Entonces, era cada día que nos daban un informe, como iba decayendo la salud de mi hermana, era muy difícil, ¿no? Le iban a hacer una operación muy difícil, dice, si no aguanta, pues yo creo que, pues esperen lo peor, ¿no? Para entonces yo no me cerré, o sea, digo, al final de cuentas, creo que el tener a Dios en esos momentos tan difíciles es que yo no me cerré ante los hermanos, que yo les daba cómo estaba mi hermana, o todos me preguntaban unos, otros me decían cómo está, o sea, a unos les decía mi hermana está así, de una u de otra manera se me enteraban y yo estaba en constante comunicación con ellos. Y yo lloraba en los mensajes que me mandaban y luego una hermana me dijo, ¿sabes qué? Dice que hay paz para el hombre, dice, hay paz, dice, el pasaje de Jeremías, Dios tiene pensamiento de paz para el hombre y no de mal, ¿no? Ese pasaje a mí me brilló, lo viví y me alentó mucho. Dios tiene pensamientos de paz para el hombre y no de mal, que a pesar de cómo estaba la situación, Dios me ayudaba, ¿no? Hay otro pasaje que dice, en el día del bien goza del bien y en el día del mal considera que Dios hizo tanto lo uno como lo otro para que nadie halles después de él, ¿no? Está en Eclesiastés 7:12, si no me recuerdo. Esos pasajes me alentaron mucho, entonces yo iba aceptando la voluntad de Dios lo que él quisiera. Y después una vez le dije a Dios, o sea, en esos días tan críticos, le dije a Dios, Señor, ¿qué va a pasar con mi hermana? Señor, dime, por favor. Y Dios me dijo, ya está hecho. O sea, me dijo Dios que no iba a abrir mi hermana, pero que estuviera tranquila, ¿no? Esa noche me puse a llorar mucho, pero a la vez Dios me alentó, ¿no? Me habló a mí en lo personal, Dios me alentó, pero me dijo, todo va a estar bien. Ay, el otro día, pues ya nos hablan del hospital, ya mi mamá había ido por el informe, y había ido por el informe y estábamos en la espera, ¿no? Estábamos en el hospital y ya después, pues nos dicen que había fallecido mi hermana, ¿no? Yo cuando recibí la noticia, pues sí, no lloré, no lloré al momento. Dios ya me había consolado. Mi mamá nos dijo, ¿qué creen? Dice que ya Aide ya se fue con Jesús. Entonces, todos mis tías, mi mamá estaba muy serena, mi cuñado estaba, pues ya había llorado mucho, mi cuñado, ya había pasado el duelo muy difícil desde que mi hermana se enfermó. Y yo me encargué de los trámites de funerarios de mi hermana, apoyándole a mi cuñado. Yo no lloré hasta después, casi, casi como si yo ya estuviera preparada para esa noticia, ¿no? Yo le atribuyo a que Dios me dio mucha fortaleza, porque yo soy mi estado normal o antes era muy así nerviosa, o sea, una situación, yo no me podía controlar, ¿no? Era demasiado nerviosa y mi emoción se apoderaba de mí, no me podía controlar y en ese momento pues Dios me ayudó bastante. Entonces, mi hermana la que sigue después mía, está Rocío, convivió con ella mucho. Los últimos años convivió más con ella porque vivieron juntas. Vivieron juntas porque ellas trabajaban en la Ciudad de México,
cada una en diferentes trabajos, pero vivían juntas porque les quedaba cerca el trabajo. Entonces mi hermana vivió más años con ella los últimos años y fue muy difícil para ella. De hecho, o sea, mi hermana no lo supera al 100, ¿no? No supera la muerte de mi hermana Aide, no lo ha superado. Entonces, después, ya que pasó ese tiempo, pues solamente buscamos la ayuda de Dios, ¿no? Solamente seguimos buscando a Dios. Recibí el consuelo de los hermanos, recibí todo de Dios a pesar de que fue algo bien difícil. Yo vi la mano de Dios. Yo nunca renegué lo que Dios me decía, pues yo lo recibía bien. Obviamente después del duelo es muy difícil. El primer año, para mí considero que fue el más difícil porque pues recuerdas, ¿no? Haces una comparación de ese año con el año anterior. Para entonces mi hermana pues tenía 10 meses de casada solamente. Se casó, en ese mismo año que se casó, ese año falleció, ¿no? En octubre. Falleció a los 26 años con 6 meses de embarazo. Y en su funeral pues fue su cuñada que ya iba a dar a luz, ¿no? Estaba embarazada su cuñada y estaba en días de dar a luz. Entonces a su hijita le puso Aide, le nombró como Aide. Después, seguimos buscando a Dios. Posteriormente, mi hermana se casa, la que sigue después de mí. Se casó con un compañero de su trabajo. Muy, muy similar a ella, mi hermana, pues como tal no se fue al mundo. Mi hermana es moral y su esposo es moral. Le pidió matrimonio un mes antes de que mi hermana falleciera, ¿no? La que se había casado, o sea, un mes antes de que mi hermana falleciera. En septiembre le propuso matrimonio a Rocío y después Aide fallece, ¿no? En octubre. Se pospuso su boda, o sea, bueno, hasta el año siguiente, en el 2015 que se casa mi hermana, pues sí, después del velorio y todo eso, del funeral y todo eso, pues al menos del año se casa mi hermana. Y ya quedamos mi hermana la más chica y yo. Entonces, las tres estuvimos ahí. Yo seguía sirviendo porque yo estaba en ese tiempo, estaba en los CIVIS, ¿no? Estaba sirviendo en los CIVIS en Tlane. Y yo creo que el servicio a Dios te quita de verte a ti mismo. A mí la muerte de mi hermana me sirvió para consolar a otros. Dice en Romanos 8, ¿no? Que dice, de la misma manera que vosotros sois consolados, consolaréis a otros. Para mí, ese acontecimiento sirvió para consolar a otros. No lo tomé como del todo desgracia, ¿no? Sino sirvió para consolar a quienes tenían una situación similar. O luego me decían, es que ¿cómo le haces? Dice, es que yo estoy derrumbada y no me puedo recuperar. ¿Y tú cómo le haces? Le dije, pues yo solamente le creí a Dios y Él me ayuda. Yo no hago nada como tal, no hago nada extraordinario, nada sobrehumano. Realmente Dios es el que me está ayudando. Y entonces, bueno, después de que mi hermana se casa, a los pocos meses queda embarazada. Para entonces, como en octubre, tenía como, en octubre, tenía como un mes de embarazo del año 2015, ¿no? Casi se cumplía el año de mi hermana cuando ella nos dice que está embarazada. Nos dice que está embarazada, nos dice a mi hermana y a mí, a mi mamá y a mí. Ay, nosotros no fue una noticia alentadora, ¿no? Te quedas con el miedo, te quedas así, pues con el estrés postraumático de lo que pasó, lo relacionas como con algo negativo. Y fuimos con una doctora para ver qué probabilidades habría de que mi hermana le pasara lo mismo que a la otra, ¿no? Las mismas circunstancias embarazada. Fuimos con una genetista, bueno, creo que sí fuimos todos, los 5, los 4, no, nada más fuimos los 4, mi mamá, mi papá, mi hermana y yo, la más grande, la más chiquita se quedó en casa. Ya nos dijo, dice, para poder saber si ustedes tienen la misma enfermedad y la puedan presentar, dice, la prueba cuesta 25,000 pesos por persona. Si ustedes tienen el mismo gen, dice, no, no hay manera de que se pueda revertir.
solamente es para comprobar si lo tienen, si no. O sea, nada más para saber si lo tienen, porque de todos modos, no, eso no cura, no se previene, se controla con un tratamiento de Alemania de 45,000 pesos mensuales. Nos dio todo el panorama, ¿no? Pues salimos más desalentados que nada, ¿no? Entonces, pues dijimos, bueno, lo que tenga que ser, que Dios nos ayude. Y Dios si nos fortaleció con mi hermana, pues Dios nos va a fortalecer en lo que sigue. No podemos hacer nada como familia. Después, a los pocos meses, después de que fuimos con la genetista, mi hermana, la más chica, empieza con los mismos síntomas que mi hermana, la que había fallecido. Empieza con la disnea, empieza así a agitarse, camina de aquí a unos 10 metros, caminando así nada más, un paso normal, ya se agitaba, porque ella estaba estudiando pedagogía. Ella estaba era maestra de dominical en Tlane. Entonces, empieza con la disnea, ¿no? Uy, eso fue para nosotros otro calambre porque, sí, entras otra vez en el estrés, en la reacción involuntaria de la angustia, de qué va a pasar, de que te revive lo que nos revivió, ¿no? Lo que habíamos vivido con mi hermana. Entonces entramos así en un estrés y ya después, fue pasando el tiempo y se fue empeorando. Pero mi postura fue, no, ella no se va a ir, porque ella no está embarazada y está más joven, tenía 23 años mi hermana, no se va a ir. O Dios no lo va a permitir, porque ya se fue, ya se llevó a una. No me puede hacer esto, Dios no me puede hacer esto. Dios la va a sanar. Pero mi hermana iba empeorando al grado de que en enero del 2016 sí se hospitalizó porque le faltaba el aire y la tuvieron con oxígeno. Y salió del hospital, estuvo como 15 días, pero ya después de eso ya no fue lo mismo, ya siempre utilizaba el oxígeno, siempre, siempre, siempre. Tuvimos que comprar un concentrador de oxígeno de 24 horas porque lo tenía que usar hasta para bañarse mi hermana. Después mi mamá se fue a Chiapas con ella porque tanto la altura a nivel del mar le favorecía, ¿no? Como fuera, o sea, aquí hay mucha contaminación y allá está el aire limpio. La altura al nivel del mar era extraordinario para ella y casi no utilizaba el oxígeno. Después mi hermana pues va con su embarazo, yo me quedé aquí en casa sola por meses, bueno, con mi papá, y ya me quedé aquí en casa, pues yo mis actividades, sirviendo, mi mamá estaba con mi hermana atendiéndola, mi hermana, la que estaba embarazada, pues afortunadamente iba bien en su embarazo, ya iba su embarazo avanzando y todo iba bien, iba a sus revisiones, todo iba bien, todo iba bien, todo iba bien. Dios bien bueno con ella y con el bebé y con su esposo. Dios bien bueno. Ahí nos consoló mucho, ¿no? Que mi hermana iba bien en su embarazo. Aunque mi hermana, la más chica, iba empeorando. La forma en que mi hermana se fue deteriorando en su salud fue de manera gradual y muy lenta, ¿no? Porque duró meses, gradualmente cada mes era más difícil, cada mes, cada mes. Cuando mi hermana tuvo a su bebé fue el 31 de mayo del 2016, tuvo a su bebé, todo salió bien. Mi mamá, bueno, antes de que tuviera su bebé, unos días antes, mi mamá decide venirse de Chiapas con mi hermana, ¿no? La más chica, le digo, dice, vamos a Chiapas, vamos a ver a tu hermana, ya van a hacer el bebé. Dice, mamá, no quiero ir, dice, aquí estoy muy a gusto. Dice, vamos y ya que nazca el bebé regresamos. Y dice, bueno, está bien. Ya se vino mi hermana, ya nació el bebé, mi hermana conoció al bebé, la más chica conoció al bebé y a los 7 días mi hermana se empieza a poner mal y ya la fuimos a llevar al INER. Se puso mal, tenemos un tanque de oxígeno y tiene mucha potencia, creo que oxigena hasta 8 litros por minuto, pero ni siquiera ese le servía, ¿no? Ese tanque de oxígeno no le servía. Entonces, pues ya tuvo que ser internada. Yo también hablé con ella, lo mismo que reviví lo que viví con mi hermana. Le dije,
ponte a cuentas con Dios, hermana, busca a Dios, que Él sea tu todo, dile lo que tienes miedo, dile todo, lo mismo. Para mí el mismo cuadro, por segunda vez, es algo que es muy difícil, vivir la misma situación con la cual no lo superas aún y todavía te viene otra. Solamente Dios sabe por qué, ¿no? Dice que Él sabe el tiempo y las razones de cada circunstancia. A los pocos días a mi hermana la intuban, entonces estaba sedada, sí nos permitían visitarla, como tal no nos decían que estaba en terapia intensiva, cuando están en terapia intensiva ni siquiera puedes verlos de cerca. Nosotros sí podíamos, ella estaba en piso, pero pues sí estaba delicada su salud. Entonces, y la vi toda hinchada, porque le inyectan muchos medicamentos para que puedan responder sus pulmones. Hinchada, deforme, venía a la lucha. Señor, o sea, ¿qué va a pasar con mi hermana, no? Eh, no la quiero ver así. O sea, si te la quieres ir, te la vas a llevar, llévatela. O si no, pues pues dale la salud, pero lo que tú quieras, y aún ayúdame a mí, o sea, ¿qué quieres con nosotros, no? ¿Qué quieres que aprendamos con esto? Y, y después, pues fueron pasando los días, como a las 2 semanas mi hermana despertó de que estaba sedada. Y ella se despertó y estaba así, de hecho tengo una foto de ella que está despierta y está intubada. Bueno, ni siquiera está intubada, tenía una traqueostomía, perdón. La intubación es un tubo que va por la boca y lo sedan para que no les lastime. No, a ella le hicieron una traqueostomía. Aquí en el cuello les abren porque es más potente que le lleguen, es mejor para que le lleguen mejor aire a sus pulmones. Le dije a mi hermana, pues, le escribí por mensaje porque no podía hablar. Mi mamá estaba con ella y me mandó una foto de ella y yo le escribí por mensaje y me contestaba. Y no sabía cuántos días habían pasado, o sea, como estaba sedada, pues no sabía cuánto tiempo había pasado. Después, le escribí, Dios es tu todo, y nada más me escribía caritas llorando, ¿no? Posteriormente pasó otra semana y ya, o sea, la volvieron a sedar. Ese día nada más estaba lúcida y después la volvieron a sedar porque su salud era muy mala, ¿no? Y yo le oraba a Dios, Señor, ¿qué va a pasar con mi hermana? Los hermanos orando por ella, me preguntaban todo, yo les decía todo, ¿cómo está tu hermana? Pues está así, 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 así. No nos decían los médicos que ya, que nos esperamos lo peor, nunca nos dijeron eso. Nada más que siempre su estado era delicado, pero estable, o grave, pero estable, no empeoraba. Después, yo tuve un sueño donde yo soñaba que ya venía del trabajo y entraba a la casa, pero que había hermanos y había muchas sillas. Y tenemos un patio no muy grande, pues sí está amplio, y que había muchas sillas, y que había hermanos, había familia. Y dije, ya Magali se murió. Entonces, entré corriendo a mi casa y que yo le decía, mamá, están velando a Magali, que yo vi a mi hermana sentada, sin el oxígeno, sin nada. En ese entonces estaba hospitalizada con un buen de tubos. Y mi hermana no tenía nada, estaba sentada y sin el oxígeno, sin nada. ¿Están velando a Magali? Y ella está bien, ella está aquí sentada. Diles que se vayan porque ella está viva, ella no está muerta, se va a ofender. Ese sueño a mí, yo lo interpreté como, pues emocionalmente yo lo interpreté que mi hermana iba a sanar. Y me quedé con eso y digo que Dios va a sanar a mi hermana. O sea, era evidente que sí era un velorio, ¿no? Pero que mi hermana estaba bien. Pero yo lo interpreté mal ese sueño. Y a los 3 días, pues fuimos al hospital. Hubo muchos accidentes ese día que mi mamá y mi papá fueron. Aquí sobre el periférico, teníamos que ir sobre el periférico, había un accidente y mi mamá tardó un poco en llegar al hospital porque se había volteado un camión de pasajeros. Mi mamá estaba esperando, ¿no? Entonces llegó tarde. Otro lugar donde había un accidente ese día, de muchos accidentes. Dije, yo creo que, o a lo mejor no pongo atención, o será que estoy así como que sugestionada, ¿no? Con las desgracias. Entonces, ya llegamos al hospital.
Y entonces el lunes, el 27 de junio, pues mi hermana falleció en la noche. Nos dio la noticia, ¿no? Pues también fue otro golpe, porque hasta ahí yo dije, Señor, ¿por qué te la llevaste, no? Y le dije en mi mente humana, ¿por qué te llevaste a mi hermana? Entonces Dios solamente me respondió que no nos va a dar una prueba que no podamos superar, ¿no? Que no sea humana, sino juntamente con la prueba nos dará la salida, ¿no? No seremos tentados más allá de lo que no podamos soportar. Y dije, está bien lo que tú digas, pero no me dejes. Entonces, pues yo me puse llore y llore y llore y llore y llore y llore y llore. Pues a mí me dolió la partida de mi hermana, pero se me juntó con el duelo, ¿no? De mi primera hermana que había fallecido. Estaba llorando. Entonces, pues toda la familia como tal no pude gritar en el hospital porque había muchos enfermos, estaban las familiares de los enfermos ahí, y ya afuera, nada más así, me abrazó una de mis tías y grité, no, fue un grito ahogado para no hacer tanto ruido en la calle. Entonces, pues ya no pude. Mis tíos se encargaron de los trámites funerarios y cada cosa me recordaba, ¿no? Revivía el primer, el primer funeral que fue con mi hermana. Llegaba la carroza al hospital, lloraba amargamente, mucho, mucho. No aguantaba. Ya se fue la carroza, ya el cuerpo lo llevaron a donde íbamos a velar. Ya cuando llegó, ya veo a mi hermana en la caja, pues otra vez llore y llore, ¿no? No entendía, no entendía. Mi dolor más fuerte, mi dolor más fuerte y lo que yo pensé es que, ¿qué voy a hacer sin mi hermano? O sea, ¿cómo yo me dormía con ella? Era mi confidente, o sea, mi hermana ya se había casado, la otra había fallecido y era como que mi amiga, ¿no? Mi hermana, mi confidente, mi amiga, me dormía con ella. Todo eso pensaba, voy a ver sus cosas, voy a llegar a casa y no va a estar. Todo eso yo me predispuse a algo que todavía no había vivido, ¿no? Entonces ya fue que yo lloraba por eso, por una predisposición. Eh, y entonces, bueno, fue todo, ¿no? Todo, estaba en la caja, mi hermana, ya la veía, lloraba. Se llevaron a mi hermana para el sepelio, lloraba. Ya estaba en el sepelio, no, pues no se diga. Ya después de eso, pues creo que fue más mi predisposición por lo que iba a pasar que lo que pasó. El consuelo de Dios fue más grande de lo que esperé. Tengo una hermanita que Dios me mandó. Ella perdió a sus padres. Ella, pues por unas circunstancias, yo sabía cómo iba a acomodar las cosas. Ella llegó a casa antes de que mis hermanas fallecieran. Entonces pudo convivir con ellas y Dios me dijo, ella es tu hermana, ¿no? Obviamente me negaba porque como seres humanos a veces somos muy, aunque seamos cristianos, o sea, a veces no entendemos el propósito de Dios y Dios con su paciencia nos explica que ese es el plan perfecto para Él, ¿no? Mi hermana actualmente, la que se casó, tiene 2 hijos. Entonces, fue un consuelo, fue algo que Dios nos compensó a toda la familia. Dios no se olvidó de mi hermana a pesar de que ella no le ha entregado su vida otra vez. Mi hermana sigue en pie y también tenemos la certeza que mis hermanas se fueron con Jesús. Hay la certeza y testimonio también que Dios nos reveló a nosotros como familia y a los hermanos, que nos confirmaba a través de los hermanos que ellas están con Jesús. Eh, yo creo que es lo más importante, que las situaciones las vamos a vivir todos, ¿no? En diferentes formas, pero lo más importante es creerle a Jesús. Entonces, a mí, el haber conocido a Dios y que esto pasara, dije, Señor, o sea, es mejor que me pase esto y que yo te conozca. Que aunque no, y que no al revés, que no me pase nada y tampoco te conozca, no me pasen desgracias y tampoco te conozcan. Siempre 1000 veces buscar a Dios, seguirle, entregarle todo.
y tener el testimonio de que él no me dejó a mí y no dejó a mi familia. De verdad que no la dejó y Dios no ha dejado a mi hermana. Dios es fiel y cumple su palabra, ¿no? Y al servirle, otra forma que Dios me ayudó mucho fue creerle en su palabra. Me dio aliento. Dice que si tuviéramos la fe como del tamaño de una semilla de mostaza, que crecería como uno de los árboles más grandes. Eso me ministró una hermana cuando estaba en eso. Nunca vives la palabra tan fuerte, tan así impregnada, más que en las pruebas. Eso me ministró una hermana y dije, sí, es cierto, si tú te agarras de la palabra de Dios, la palabra, aunque sea por muy chiquita, por muy insignificante, Dios te da esa palabra, la agarras y la crees. Y ahí es un descanso muy grande. Yo la hermana de Dios y aún en todo le agradecí a Dios en el Inter cuando mi hermana iba empeorando su salud, cuando Magali iba de mal en peor en su salud. Yo le daba gracias a Dios que guardaba a mi familia, que suplía las necesidades económicas, que me suplió en mi trabajo, en el sentido de que mi jefe me dio permiso. Mi jefe me conoció las dos circunstancias y fue a los dos velorios, ¿no? De mis dos hermanas, y él me ayudó mucho, y Dios no nos deja. Sí, Dios no nos dejó cuando éramos impíos y cuando estábamos mal. Cuando le conocemos y le entregamos nuestra vida, pues menos. Amar a Dios es lo mejor. Amar a Dios es lo mejor y y de verdad que hasta el sufrimiento, lo, Dios te reconforta, lo gozas porque Él te conforta en el sufrimiento, ¿no? Muchos de mi familia sufrimos por la pérdida de mis hermanas, pero como cristiano tiene un propósito y hay un consuelo, ¿no? Hay un consuelo. Y dije, Señor, pues gracias por lo que pasó y ni modo, o sea, los propósitos son perfectos y no somos nosotros para evitarlos. Solamente Dios tiene control de todo. Entonces, pues hay un canto muy chiquito, pero creo que es muy profundo y en lo personal me describe mucho mi vida antes de Jesús y después de Jesús, ¿no? La diferencia de tener religiosidad y conocerlo a Él verdaderamente. Y dice así. Oh, Señor Jesús, nadie ama como tú. Oh, Señor Jesús,
Gracias, Jesús. Porque tú pones el querer como el hacer y porque tú nos haces nuevos, Señor. Porque tú sanas nuestra alma, Jesús. Porque tú sanas nuestras heridas, Dios. Porque tú das descanso al quebrantado. Y el que viene a ti no le echa fuera, Jesús. Gracias, Señor, por tu amor por mí, por tu misericordia, Jesús.